Hoy nos vamos a viajar y vamos a volar, como nos gusta hacerlo aquí en este programa, en un nuevo mensaje. Y hoy nos vamos a ir hasta Argentina, vamos a conocer a Gerardo Curio y además vamos a hablar de su próxima visita aquí a España. Vamos a volar, digo que vamos a volar porque vamos a hablar de viajes astrales, vamos a hablar del alma, ese tema que tanto hablamos aquí en este programa, pero además cómo el alma desciende a la materia y temas tan interesantes como os decía, el viaje astral y algo para mí súper emocionante que es la malla de la convergencia. Digo que es súper emocionante porque yo he oído hablar de la malla de la convergencia, he atendido eventos, he atendido congresos, pero hace muchos años, y en Canadá y en Norteamérica, y tener a alguien de habla hispana, ¿no? Que hable de eso y que nos cuente esto y que nos explique lo que es la malla de la convergencia, me parece sensacional. Vamos a darle la bienvenida a Gerardo Curio. Gerardo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Miquel? Buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Muy amable. Gracias por estar aquí en Acércate Radio. Gerardo, que bueno, ahora vas a venir a España, pero tú eres de Buenos Aires, de Argentina. Desde muy temprana edad sentiste esa inclinación por todo lo que tenga sabor a misterio, ¿no? De lo que además te llevó a rodearte de un mundo maravilloso de investigación y descubrimientos que ahora nos contarás, que esos resultados además no se hicieron esperar y siempre te mantuviste fiel a tus convicciones y seguiste firmemente las pautas que marcan el sendero de la iniciación, ¿no? Convencido de la existencia de la vida más allá de la muerte, se dedicó al estudio de la sofrología, de vidas pasadas, de vidas intraterrenas, participaste en forma activa en distintas escuelas filosóficas, además sondeando los misterios más profundos de la naturaleza. En los últimos años te has dedicado por completo a la gnoseología, que no sé si lo pronuncio bien, profundizando los grandes secretos de la alquimia, que la alquimia guarda dentro de cada uno de nosotros en busca del religare que nos permita ser uno con nuestro propio ser. Instructor y conferenciante, transmites además activamente por todo el mundo tus conocimientos y pronto en España, ahora vamos a contar, porque vas a estar en Toledo, vas a estar en Barcelona, vas a estar en Valencia. Bueno, es que esto es una maravilla. Gerardo, ahora mismo nos cuentas todo. Comienza un nuevo mensaje. Comienza un nuevo mensaje. Bueno, hoy he querido hacer una presentación un poco distinta para no aburrir a la gente, pero fíjate, Gerardo, cuéntanos, que yo quiero saber un poquito sobre ti, cómo empezó todo, ¿no? Porque hemos hablado en tu presentación de muchas cosas, ¿eh? De la vida después de la vida, de que desde niño has tenido inclinación por todo lo que tenga sabor a misterio, ¿no? ¿Cómo son esos descubrimientos? ¿Cómo empieza uno desde niño a decir, bueno, es que a mí me interesa este campo, no me interesa lo que cuenten por ahí en el colegio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, digamos, tu iniciación? Bueno, tocaste es un tema muy, muy lindo, ¿no? La niñez, el colegio, cómo hablar estos temas, cómo tocarlos. Mm, ¿Cuál es la gran diferencia entre el conocimiento que tienen la mayoría de las personas que viven una vida 3D, por decirlo de alguna manera, y las personas que tenemos algún tipo de conexión un poquito distinta, a lo mejor, a las personas normales, ¿no? mm, Eh, Yo creo que esa conexión con esos mundos sutiles es lo que marca la diferencia entre comprender realmente por dónde pasa la vida y por dónde pasa la vida común y corriente, en la que sucede todas las cosas que a la mayoría de la gente no les gusta, que claro. van de la mano de la incomprensión, Mm, de la inconformidad y de un montón de situaciones que a lo largo de la vida, por no comprender justamente, se van agravando, se van haciendo parte de nuestra vida diaria y llega un momento a determinada edad donde nos preguntamos, y es la pregunta del millón, ¿para qué vinimos, no? ¿Para qué vivimos? claro. ¿Cuál es nuestra finalidad? Y Eh, tenemos esos mundos sutiles a nuestro alrededor, Gerardo.
Tenemos los mundos sutiles y ¿Cómo yo creo son que, para ti esos mundos? bueno, esos mundos son los mundos en los cuales yo vivo. Nací dentro de esos mundos en forma consciente. Es lo que Mm, marcó mi gran diferencia en la vida con el resto de las personas que en un principio me rodeaban, ¿no? El sí, estar en contacto con cosas que son, cuando uno es pequeño, por ahí son difíciles de transmitir, porque la comprensión no es tan sencilla en un primer momento. claro. Entonces es como que uno tiene que encontrar, uno al convertirse en un místico, porque vive en dos mundos a la vez. Uno es el mundo material, en donde convive con todas las personas, y otro es el mundo real, para mí, el verdadero, donde está la verdadera información, Mm, donde realmente bajamos esas cosas importantes para nuestra vida y terminamos comprendiendo además que esas cosas importantes están en nuestra vida porque vinimos a compartirla con los demás. claro, el mundo real, cuando tú hablas del mundo real, cuando yo hablo del mundo real, cuando nuestros oyentes hablan del mundo real, no es el mundo real que todo el mundo piensa, ¿no? Porque aquello que creemos que es el mundo real, pues los continentes, los mares, los océanos, yo qué sé, la tabla periódica, no hablas de eso tú no te refieres al mundo real como el mundo tangible. No, ese es el mundo real de la 3D para las personas que aún no Mm, han despertado conciencia, los que estamos en contacto con planos sutiles que nos permiten vivir una realidad totalmente distinta, nos damos cuenta que el mundo real está por fuera de todo esto. Es el mundo de la programación, como lo llamo yo, ¿no? Es el mundo donde está la programación original, real, de donde se maneja absolutamente todo lo que sucede aquí en este maravilloso lugar que yo he llamado la holo cubierta, ¿no? Es una definición mía, porque es como que esto es un gran programa holográfico en el cual las almas o las conciencias toman cuerpo físico para poder experimentar, para poder adquirir un conocimiento distinto, ¿no? Que nos permite mm, unificarnos en algún momento con eso que decimos que es nuestro verdadero ser. claro, y ese ser es maravilloso. Yo le llamo el mundo de los espíritus, tú le llamas la holocubierta. Yo creo que son compatibles. Quizá la holocubierta abarca mucho más, ¿no? Que el mundo de los espíritus, por lo que yo entiendo. Sí, son totalmente compatibles. La holo cubierta abarca todo. Es el lugar completo en donde se desarrolla este juego en todos los niveles. Así que podríamos Ah, decir que el mundo de los espíritus estaría dentro de lo que es una de las programaciones de la holo cubierta. Claro que sí. como la gran matriz sería la holocubierta, ¿no? Exactamente, es la gran matriz y de ahí viene también el tema de la malla de convergencia, ¿no? Uno de los Claro. mejores seminarios que he dado en mi vida y que voy a continuar dando, profundizando cada vez más, justamente la malla de convergencia y la malla de control. Ahora nos hablas enseguida de esto que me parece interesantísimo. Vas a estar en España en octubre, ya dentro de nada, ¿eh? Porque hoy es 9, ¿no? Me parece 9 de octubre y tú ya el 23 de octubre vas a estar en Valencia, luego vas a ir a Barcelona y después 26 y 27 de octubre en Toledo, ¿no? En Valencia el 23 de octubre vas a hablar de esto precisamente, del descenso del alma a la materia. En Barcelona vas a hablar el 24 de octubre de la malla de convergencia y el viaje astral, el juego de la matriz, el 26-27 de octubre en Toledo, además, en en ese maravilloso lugar que a mí me encanta, de un gran parque de atracciones medieval, que no recuerdo ahora el nombre, pero que me Pou encanta, du a mí Fou. me encanta. ¿Cómo se llama? Pou du Fou. Odufu, tú sabes más que yo, pero me ha llamado mucho la atención, Gerardo, y enseguida vamos con la malla de la convergencia, ¿eh? Pero cuando tú dices el descenso del alma a la materia, eso como, ¿qué es? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, una vez conversando con un grupo de amigos, que a veces a mí me gusta hacer las charlas o los seminarios tipo café, ¿no? Yo siento que estoy conversando Sí, con amigos y le digo a la gente, bueno, tienen un mate preparado, un vaso de agua, un té o algo, porque vamos a tener una conversación entre amigos, vamos a dejar las falsas personalidades colgadas en un costadito y vamos a dejar que la esencia sea la que reciba en este momento una información distinta, ¿no? y qué Después cuando termine importante la es eso, ¿no? conferencia,
Claro, después cuando termine la conferencia cada uno se pone sus trajes de falsa personalidad nuevamente y sale a enfrentar la vida, pero hoy la conferencia es para la esencia. El descenso del alma a la materia es un tema maravilloso que me apasiona, que lo aprendí desde muy, muy, muy pequeña edad. Creo que tenía 5 años cuando empezaron los grandes maestros en los mundos internos a hablarme de este tema. Sí, Explica básicamente lo que es el recorrido original desde el primer momento en que cada uno de nosotros partimos de ese gran ser, que muchos lo pueden llegar a llamar Dios, que es la permanencia total dentro de ese gran espíritu creador de todo, que decidió en algún momento reevaluarse a sí mismo, ujú, conocerse desde otro lugar totalmente distinto, conocer aspectos de él que estaban tan pero tan lejos que la única forma que tenía de incorporarlos en sí mismo era experimentando en la materia, ya que la creación original, según como nosotros lo comprendemos, es inmaterial, ¿no? Está a un sí, nivel tan pero tan profundo que está mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender con esta simplemente. Entonces, en determinado momento, este Dios creador tomó la decisión de que para poder conocerse a sí mismo tenía que crear un escenario totalmente distinto, con mundos materiales en donde la conciencia podía experimentar de una manera que todavía no se había concebido. Dentro de esa experimentación, se dio cuenta que para incorporar cada vez con más profundidad un conocimiento tenía que descender más en la materia. Y el descender más en la materia es tomar cada vez cuerpos más densos. El tomar cuerpos claro, más densos lo que hizo es complicar que nuestra conciencia o nuestra esencia o este fractal de alma pueda expresarse en su totalidad. Fue perdiendo conciencia de quién realmente es, porque el cuerpo físico, al tener una densidad mucho más profunda, no comporta en su totalidad la energía del ser. Entonces, este peregrinaje hizo que este juego se transformara en algo maravilloso, en donde vamos perdiendo cada vez más conciencia de quiénes somos, y el perder conciencia de quiénes somos nos mete dentro de un mundo increíble, en donde hay muchas oportunidades para despertar, pero dentro de ese mundo también nos encontramos con un montón de situaciones energéticas que están puestas ahí y que son aprovechadas por determinados seres para sacar provecho de que los que estamos acá, la gran mayoría no tenemos conciencia plena y hacen alguna de sus jugaditas, ¿no? Entonces, en determinado momento hubo muchos seres que decidieron bajar, decidieron donarse, decidieron venir aquí para participar de este juego desde otro nivel y de ujú, cierta forma, como cierto agente secreto, meterse entre las personas y empezar a jugar un juego distinto dentro del mismo juego, para que los que no han tomado conciencia vean que este juego realmente es muy lindo, es un juego hermoso y que se lo puede disfrutar si aprendemos desde dónde mirarlo, si aprendemos desde dónde encararlo a este juego. ujú. O sea que tú serías un poco ese agente secreto, ese 007, y yo creo que soy un poco también, ¿eh? Yo me identifico también con eso, ¿eh? Seríamos los dos una especie de agente secreto, cada uno desde su lugar, desde su conocimiento, vos tanto bajando información valiosísima para las personas, yo yendo a buscarla en forma directa, ya que mi particularidad es que yo cada vez que dejo el cuerpo físico descansando, mi conciencia vuela directamente a los mundos internos, totalmente despierta. Y esa Mm, fue la gran particularidad que tiene Gerardo desde que nació. Entonces, eso le permitió a Gerardo darse cuenta que existía un mundo maravilloso, una especie de mundo de Harry Potter, pero con gente buena, con poderes maravillosos, eh, que te sí, permiten acceder a una información que está más allá de lo que la mente humana racional puede llegar a comprender. Y ahí es donde uno se desvive por bajar ese conocimiento, por compartirlo con los demás, y el querer compartirlo con los demás hace que comprendas por qué en su mayoría las personas te rechazan, por qué en su mayoría las personas no te comprenden. Y ahí es donde empieza el juego para uno mismo, ¿no? Que no mm, solamente vino a trabajar, sino que se dio cuenta que dentro del trabajo tiene que jugar. ¿Y qué claro. es jugar para los que trabajamos? Es comprender que nosotros tenemos acceso a una información distinta por nuestro trabajo interior. Entonces el Bueno, resto de las personas, al no haber desarrollado ese trabajo interior, lo más lógico es que no nos comprendan. Y el ser humano tiene una particularidad. Cuando no te comprende, te rechaza. Y cuando te rechaza, siente dos cosas, o miedo o odio. En definitiva, tanto el miedo como el odio llevan a un mismo lugar. Llevan a un lugar en el cual te ponen en una postura en la cual no permitís que ingresen cosas nuevas a tu vida, te quedas dentro de tu zona de confort y dentro de tu zona de confort va a pasar siempre lo mismo.
llega un punto en la vida de las personas donde transitaron tantos años y ahí es donde empiezan a preguntarse existencialmente, ¿qué hice de mi vida? ¿Dónde estoy hoy? Bueno, estás en el lugar donde querés estar, evidentemente. Ujú. La gente al no comprender te dice, es que yo no quiero estar acá. Bueno, pero inconscientemente decidiste estar ahí. Por eso estás en ese lugar. Cuando le enseñás a la gente, le explicás la importancia de autoobservarse, de analizarse, de ir hacia el interior, de Ujú. encontrar y de recapitular la información original con la cual cada uno de nosotros nacimos, empiezan a reconocer que originalmente tenían una programación totalmente distinta a la que viven hoy. Sí, y es verdad eso que has dicho, ¿no? Que lo que no comprendemos el ser humano lo rechaza y produce miedo o produce ira, ¿no? Y hay gente que te ataca, hay gente que te critica. Y bueno, yo siempre le digo a todo el mundo y a mis alumnos y a aquellos que me quieran escuchar que la aprendí un poco también, Gerardo, a las duras, ¿eh? Pero no vamos a intentar convencer al inconvencible, ese no es nuestro camino, ¿no? Los bendices, que sigan adelante, les deseas lo mejor, les envías los mejores deseos y tú sigues adelante y brilla, ¿no? Haz tu trabajo lo mejor posible, brilla y brilla tanto que otros quieran imitar esa luz que tienes tú, ¿no? Y también seguir por ese camino y que cada uno llega a ese camino a su ritmo y a su manera, cuando cada uno puede, porque no todos tenemos el mismo proceso. Quizá esas personas en este momento lo que tú les muestras, pues no lo pueden asumir, es demasiado para su papel en la vida, su rol aquí en esta tierra, en este mundo irreal que tú decías antes, ¿no? Pero yo creo, no sé tú qué opinas, que eso está cambiando también, ¿no? Que cada vez hay más personas que se están abriendo, que quieren saber, que quieren verificar, que quieren aprender de primera mano, que quieren tener el conocimiento de ese mundo real que no es este en el que vivimos. Sí, es verdad. Ir en contra del sistema es, creo que, uno de los grandes errores que cometemos Mm. muchos de los que queremos compartir una información distinta. La gente por lo general está dentro del sistema y el sistema está preparado para que no puedan despertar Y porque te le conviene, engulle, ¿no? Te engulle en el sistema. te engulle, te come totalmente y ahí es donde la gente a veces llega a un punto en donde dice, ¿qué hice de mi vida, no? Y Claro. cuando uno se pregunta qué hice de mi vida es porque dejamos que los demás decidan por nosotros. Ahí Sí, es donde muchas entra veces uno, tan tarde que es a la hora de la muerte ya. Que dicen, pero ¿qué hice yo con mi lamentablemente vida? sí, lamentablemente sí, bueno, todos vamos a llegar a ese punto, aunque no lo Sí, querramos enfrentar, y yo creo que el miedo más grande que tienen las personas es ese, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a que en algún momento llegue ese tiempo, que se cumpla, y no hayamos hecho nada interesante o importante con nuestra vida. mm, Eh, en el descenso del alma a la materia, ya que habíamos tocado ese tema, una sí, de las cosas más importantes que le sucede al alma es tener la oportunidad de experimentar en distintos niveles del ser, ir bajando, descendiendo, y lo que claro. uno en algún momento comprendió, la vida te da la oportunidad de darle una octava más de conocimiento todavía, ¿no? Esto es un poco para responder a las personas que dicen, pero bueno, yo ya hice un trabajo interior sobre mí, yo ya trabajé, ya me dediqué muchos años a esto, ahora quiero ser feliz. Mm, Y uno a veces les pregunta, bueno, pero ¿qué es ser feliz? Si para vos ser feliz es tener un cúmulo de elementos materiales que cuando llegue el día de partir no te los vas a llevar a ningún lugar, creo que no, estamos buscando la felicidad en el lugar incorrecto. Entonces, a veces uno trata de hacerles entender justamente eso, que el ser feliz es comprender, que el ser feliz es encontrar nuestro lugar en la vida y en el mundo, encontrar nuestra particularidad. ujú, Encontrar nuestra particularidad es, como yo muchas veces les digo, convertirse en un faro de luz. ¿Y qué es convertirse en un faro de luz? Es mm, haber llegado a un punto de entendimiento tan grande y tan importante que uno se da cuenta que lo único que le queda por hacer es compartir su conocimiento con los demás. Uno no claro. viene a pelear, uno no viene a competir, uno no viene a No, tratar de además no te conquistar a lleva a nadie. ningún lado eso. No te lleva a ningún lado. Si queremos que las demás personas cambien, yo creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarnos nosotros mismos cómo somos y cómo generamos el cambio en nuestra vida, con el ejemplo. Después cada uno decidirá
si la forma en que nosotros vivimos les parece interesante o no, y en función a eso tratarán de ver o de evaluar qué es lo que cada uno de nosotros hicimos para ser distintos, ¿no? Claro. Porque yo siempre les digo, cuando un iniciado entra a un lugar, su energía no tarda en hacerse sentir, no pasa desapercibido. Cuando una Es persona que verdad. tiene trabajado su ser, su conciencia, ingresa en un recinto, inmediatamente la gente lo percibe y es imposible pasar desapercibido. Y también lo contrario, ¿no? Eso de que a veces sientes, pero como desde las entrañas, un amor hacia alguien, una atracción, pero no física, sino como álmica hacia alguien, o el rechazo también, ¿no? Eso te está diciendo algo. Eso ahí te está enviando un mensaje. Exactamente. Muchas de las cosas que nosotros nos quedan por trabajar están en nuestro interior y todavía no salieron a la luz, por eso no las vemos, que son lo que algunos llaman esas zonas erróneas. Todo eso se da en relación con los demás. Muchas veces nos retraemos o nos apartamos de determinados círculos porque creemos que soberbiamente esas personas a veces no están a nuestro nivel. Y ni bien tenemos ese pensamiento, lo que no nos damos cuenta es que nosotros no estamos al nivel de ellos. De lo Ya. contrario, no nos apartaríamos de los demás. Si En no, relación con los demás es donde afloran todas las cosas que tenemos que trabajar. Entonces, si nos apartamos de eso, los demás, estamos apartándonos del trabajo que vinimos a hacer. porque eso es también ego, ¿no? En mi opinión, no sé qué opinarás tú. Y a mí hay algo que me da muchísimo miedo, Gerardo, en esta ola de la nueva era, que es lo que yo llamo el ego espiritual, ¿no? Aquel que cree que por hacer yoga, por ser vegetariano, por meditar 2 horas al día, es superior a otro que no. Bueno, ese es un tema que me preguntan mucho en las conferencias, muchísimo. La ¿Sí? gente está muy preocupada porque, claro, ¿qué pasa, Miquel? Hay tanta información en las redes, tanta información, Sí. que la gente en lugar de trabajar sobre sí misma para encontrar su particularidad, empieza a tomar un poquito de todos lados, para Es tratar de verdad. formar lo que ellos por ahí creen que pueden llegar a ser. Y ese es el gran error. Muchas veces cuando me dicen, ¿por qué estás en contra de las religiones? Le digo, eso es no comprender mi mensaje. Yo no estoy en contra de las religiones. Lo que yo digo es que en determinado momento en el crecimiento espiritual va a llegar un punto en donde todos tienen que alejarse de todo para encontrar su propio camino. Porque todos los caminos te van a conducir hasta un lugar, hasta un punto, pero ahí te van a dejar. No van a profundizar en quién sos. Si querés profundizar en quién sos, tenés que alejarte de todo en algún momento, trabajar con ese cúmulo de información que acumulaste durante toda tu vida y empezar a transformarla en sabiduría. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que uno tiene que alejarse y apartarse de todo otro tipo de conocimiento para adquirir el propio. Pero las religiones en su momento y en su lugar, según el momento que cada uno vive, son adecuadas, porque te van a llevar hasta un lugar, pero hasta ese lugar te llevan nada más. Si nosotros creemos que el pertenecer a una religión nos va a salvar la vida o nos va a hacer mejores, creo que ahí está el error, porque nos quedamos tranquilos con que pertenecemos a un lugar y eso ya está, eso ya nos salvó, eso ya nos lleva a la vida eterna, y ese es el gran error, ahí es donde está el error, nos quedamos en un lugar pensando que por pertenecer a un lugar ya estamos salvados, y ahí es donde el trabajo interior quedó totalmente estancado. Claro, es la base. Tenemos que hacer trabajo interior. Sí o sí, tenemos que hacer trabajo interior, porque si no, que es a lo que hemos venido, ¿no? Hemos, en ese descenso de la conciencia, ¿no? En eso de la materialización, del descenso del alma a la materia, es lo que hemos venido a hacer, ese trabajo personal, ¿no? Y si no lo hago, pues yo creo que, pues igual no me estoy dando cuenta de qué va esta película, ¿no? Exactamente, entré a una sala equivocada de proyección, estoy viendo una película totalmente distinta que el resto de las personas. Sí, qué bueno. Me gusta eso que dices tú de que entraste en una sala equivocada de proyección, porque es verdad, esto yo siempre lo digo, es como una película, ¿no? Que tú vas a ver una película y te emocionas muchísimo con el niño que muere o te atemoriza el asesinato que ocurre
o tiemblas cuando tiembla la tierra, ¿no? Pero tú cuando dejas esa sala de cine, tú no sigues conectado a la película. Te das cuenta de que es una película y no te identificas con el actor. Cuando se acaba la película, tú sigues siendo tú, ¿no? En esta vida estamos viviendo una película, interpretando una película igual que un actor, ¿no? Lo que pasa es que yo me identifico con el actor y me identifico que lo que me está ocurriendo de verdad, no soy capaz de diferenciar, ¿no? De verme yo en la sala de butacas y ver al actor ahí en la película. Y creo que aquello que ocurre es real, ¿no? Totalmente. El juego de la Matrix, que por ejemplo es uno de los seminarios que vamos a dar en España, que es Sí. maravilloso, nos enseña cómo nosotros tenemos la posibilidad de ser nuestro propio personaje, que es lo que vinimos a hacer, pero que dentro de este maravilloso juego de la vida existen dos cosas muy bien definidas. O formamos parte del juego de los demás, Ujú. con lo cual somos una de las fichas del tablero de ajedrez y los demás nos manejan a nosotros, o nos damos cuenta que somos los verdaderos jugadores, en donde somos el rey y la reina, y el resto de las personas que están a nuestro alrededor son las fichas. Entonces, ¿qué sucede? Si tomamos conciencia que nosotros vinimos a jugar nuestro propio juego de la vida, podemos tomar una posición totalmente distinta en la butaca de cine. Puedo elegir el mejor lugar para ser realmente el protagonista. Y si no, me tocará el asiento adelante de todo, en el cual en ese asiento no voy a poder disfrutar de la película, todo lo que suceda me va a molestar, voy a tener las imágenes muy cerca de mi cara, el Ya. sonido va a ser disonante, entonces tengo que darme cuenta que si yo quiero disfrutar de una verdadera película, tengo que sacar la entrada anticipada y en un lugar en donde yo me sienta cómodo. Sí. Entonces, la única Pero forma de eso no sentir, es fácil, ¿eh? Llegar a eso significa traer una conciencia bien despierta, ¿eh? claro, bueno, ahí es donde está el juego de la vida. Ese es el Claro. trabajo de despertar de la conciencia que tanto uno tiene ganas de transmitir y bueno, a lo que yo me dedico justamente, a veces me dicen, ¿a qué te dedicas, Gerardo? Al despertar de la conciencia. Y se me quedan mirando, ¿no? Diciendo, ¿y eso qué es? ¿Qué es una especie de coaching? ¿Qué es? Despertar de la conciencia. ¿Pero qué es el despertar de la conciencia? Bueno, es ayudar a todo el mundo a que pueda encontrarse a sí mismo, a que pueda encontrar su verdadera información, a que pueda darse cuenta qué papel ocupa en este juego, a que pueda darse cuenta que es un jugador, a que pueda darse cuenta que su vida es mucho más importante de lo que él cree y que Mm. si él descubre realmente quién es y qué vino a ser, puede compartir cosas mucho más hermosas con los demás que las que está compartiendo hoy. Y cuando se dan cuenta de eso, empiezan a comprender que uno empieza a jugar un papel muy importante en la vida de los demás, pero no por lo que tiene, sino por lo que es. Ese es el trabajo del despertar de la conciencia cuando me preguntan a qué te dedicas. Simplemente a eso. Es tan sencillo como eso. Estás escuchando un nuevo mensaje. Estás escuchando Uy, estamos escuchando a Gerardo Curio, Gerardo que nos está contando cosas muy interesantes. Me fascina porque de repente encontrar a alguien que dice no exactamente lo mismo que digo yo, pero parecido, con términos similares y que barajamos conceptos muy similares, pues eso me fascina. Me parece maravilloso, ¿no? Además, mira, voy a decirlo, tenemos aquí el contacto de dónde pueden encontrar, ¿no?, la información de todos tus eventos de España en la página web acasadespertar.com, acasa con SH, www.acasadespertar.com. Merece la pena. Tenemos distintos eventos en Valencia, en Barcelona, en Toledo, descenso del alma a la materia el 23 de octubre en Valencia, el 24 al día siguiente en Barcelona, la malla de la convergencia, y el viaje astral, el juego de la matriz y el lanzamiento también de tu segundo libro, que ahora nos cuentas, 26 y 27 de octubre, en un lugar tan mágico como lo es Toledo, acasadespertar.com.
Gerardo, y yo animo a todo el mundo a que aproveche esta oportunidad, ¿eh? Gerardo, la malla de la convergencia, que lo podamos entender todos, ¿qué es? ¿De qué trata? Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen lo más rápido y sencillo posible. Una de las particularidades que tiene mi ser justamente es tratar de bajar la información a un lenguaje comprensible por todo el mundo. Claro, claro. Porque la idea es que todos puedan entrar en el despertar de la conciencia y no que queden fuera porque dicen, esto es muy complejo, esto me excede, esto es mucho más allá de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces muchas veces yo hablo con colegas cuando le digo, es muy linda la información que ustedes tienen para dar, pero lamentablemente no la saben transmitir. Es Y verdad. se me Eso quedan pasa mirando, muchísimo, ¿eh? claro, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, justamente, si no entendés lo que te estoy diciendo es porque sos muy complejo. Entonces hay que bajar la información para que la gente la pueda comprender, hasta los chicos la puedan comprender. ¿Qué es la malla de convergencia, Miquel? Bueno, este lugar en el cual vivimos, este lugar en el cual se desarrolla este juego, en el cual yo lo llamo Holo Cubierta, es un lugar en el cual obviamente se mueven todo tipo de energías. Las energías son programaciones y existen mecanismos que manejan las energías o que manejan las programaciones. Nosotros, en nuestra psicología interior, desde que nacemos, el cuerpo físico nace también con cierto tipo de programación. Estas Sí, programaciones hacen que reaccionemos de una forma o de otra frente a estímulos externos. ¿Qué son sí, los estímulos externos? Las programaciones que este lugar genera para que nosotros reaccionemos y logremos llegar a la finalidad de un juego. Ahora bien, ¿qué sucede? Originalmente estas programaciones, si nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, rondan en nuestro beneficio. Como la mayoría de la humanidad no trabaja sobre sí mismo, ¿qué sucede? No comprende lo que pasa en su vida. Cuando no comprende qué pasa en su vida, entra en cortocircuito con las programaciones originales con las cuales nace. Si a eso le sumamos que el resto de la humanidad, que tampoco está trabajando sobre sí mismo, entra en conflicto con sus propias programaciones, cuando nos empezamos a encontrar en la vida real con el resto de las personas, obviamente que lo que sucede a nivel espiritual es una bomba atómica. ya. Es un encuentro de egos que no se comprenden, que no saben qué es lo que hacen en la vida y que como no saben realmente a qué vinieron, empiezan a una competencia a nivel energético terrible en la cual nadie gana. ¿Quién gana? Gana el juego. Se resetea todo, volvemos a foja cero y otra vez volvemos a retornar en un cuerpo físico distinto y con menos conciencia que antes. Entonces, la malla de convergencia que hace es la que organiza la programación, los eventos, la forma en que vamos a vivir, la forma en que se desarrolla nuestra vida, con quién nos vamos a relacionar, qué tenemos que hacer en esta nueva encarnación o retorno, según el nivel de conciencia que tengamos, y en función al trabajo interior que hagamos, qué programaciones nuevas nos permite activar en nuestra vida para que hagamos un cambio radical. Básicamente eso sería la malla de convergencia. Y yo muchas veces le digo la malla de control, ¿por qué? Primero porque la malla de convergencia lo que hace es que converjan en un solo lugar la información de todo lo que sucede en este juego. Pero a su vez también es la que tiene el control de todo. Por eso, cuando la malla de convergencia cumple la función que tiene que cumplir, que es que nosotros no despertemos justamente para robarnos nuestra energía, se transforma en una malla de control. Entonces, hoy en lugar de vivir en una malla de convergencia, lo que hacemos es vivir dentro de una malla de control que está fuera de nuestro propio control. Es lo mismo que decir, hoy nosotros no estamos jugando nuestro propio juego, estamos jugando el juego de los demás. Y los demás entonces hacen en nuestra vida lo que ellos quieren. Como muchas veces les digo yo, siempre, en algún momento de tu vida van a tener que tomar decisiones. ¿En qué radica la gran diferencia? Que si no la tomas vos, alguien la va a tomar por vos. Entonces nuestra decisión es quién toma las decisiones en nuestra vida. Si las tomamos nosotros o las toman los demás. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué soy? ¿La víctima? ¿Soy una víctima de lo que me sucede o soy el victorioso, ¿no? ¿Cómo puedo observar las situaciones que me ocurren o las situaciones que ocurren en mi vida desde un punto de vista de la víctima o desde un punto de vista del aprendizaje, ¿no? Me voy a quedar en la queja, en la lágrima, en el llanto, en el lloro, en la pena,
o voy a querer hacer algo con ello, ¿no? Que no es fácil, porque cuando te ocurre, como decimos nosotros, una putada gorda, sí, cuando te ocurre algo, pues la muerte de un hijo mismamente, ¿no? Que yo trato mucho el duelo, pues no es fácil cambiar eso, ¿no? Pero sí que podemos aprender a mirarlo de otra manera, ¿no? Y esto es lo que enseñas tú, ¿no, Gerardo? Exactamente, es tratar de ver la vida desde otro lugar, es comprender que sí existe la posibilidad de ver todo con una óptica distinta, ¿no? De cambiar el binocular, por decirlo de alguna manera, de cambiar Sí. los anteojos. Como dicen a veces, pero yo no puedo ver las cosas como las ves vos. Es que en No, realidad si seguís diciendo que no podés, no vas a poder nunca. Pero vos me decís que sí puedo, sí, yo digo que vos podés, pero vos decís que no podés. Entonces acá lo que importa no es lo que diga yo, sino lo que digas vos. ¿Pero por qué? pero, pero Gerardo, perdón que te corte, tampoco haría falta que lo viera igual que tú, ¿no? Que viera las situaciones como tú las ves, sino que se acercara a ese conocimiento desde su aprendizaje. Exactamente, es que si existen 8.000 millones de personas en este mundo, hay 8.000 millones de formas distintas de ver las cosas. ¿Cuál es Mm, la verdad? Y yo creo que la verdad es un mix de la verdad de todos nosotros, pero siempre y cuando empecemos a trabajar, siempre y cuando empecemos a dar luz a todas esas zonas oscuras que no nos dejan encontrar esa verdad que está escondida en nuestro mm, interior. Es la única forma de adquirir nuestra propia verdad. Y después hay que trabajarla, ¿no? Una vez que yo mm, encuentro todas esas zonas, tengo que trabajarlas y tengo que incorporar la información que está en esa zona. Después de que la incorporé y la comprendí, recién ahí puedo llegar a decir que estoy frente a mi verdad y poder mm. compartirla con los demás. De lo contrario, lo único que voy a compartir con los demás es información, pero no Claro, va a ser mío. claro, pero en esa búsqueda de encontrar tu verdad, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el ego, ¿no? Porque puede ser que tengamos esas experiencias subjetivas que creamos que son verdad y no lo son. ¿Cómo saber realmente cuál es la verdad? ¿Cómo saber que hemos cambiado, que hemos roto las reglas del juego? Bueno, el ego es increíble, el ego hace un trabajo maravilloso sobre cada uno de nosotros. Sí, Y es lo que vino a hacer. O sea, el ego cumple la función que tiene que cumplir, no es ni bueno ni malo. El ego es una energía muy particular, que tiene un conocimiento muy profundo de quiénes somos nosotros, por eso sabe en qué lugar tocar, sabe en qué lugar pinchar, sabe en qué mm, momento y en qué lugar accionar lo que tiene que accionar sobre nosotros para que reaccionemos. mm, Eh, Cuando empezamos a trabajar en profundidad sobre nosotros, nos damos cuenta que la información que el ego tiene podemos usarla a nuestro favor. Porque si cada vez que él actúa provoca cosas en nuestro interior que son las que nosotros no conocemos y hace que salga o que sobrevenga a nuestra vida algo totalmente distinto, si empezamos a autoobservarnos nos damos cuenta que cuando el ego aparece es porque ahí hay algo que tenemos que trabajar, claro, algo que necesitas sanar. algo que necesitamos sanar, totalmente, sí señor, totalmente de acuerdo. Así que en lugar de rechazar o de tomar como que el ego es nuestro enemigo, porque, a ver, desde cualquier punto de vista en la vida, siempre que nosotros mencionamos la palabra enemigo, estamos contendiendo contra alguien. Psicológicamente, y vos como psicólogo lo sabés, si yo menciono la palabra enemigo, automáticamente eso ya es algo que va en contra de mí o de mi vida o de mi Sí, familia. Entonces, si yo tomo como que el ego es mi enemigo, automáticamente voy a estar toda mi vida peleando contra él y regalándole mi energía sin comprender. sí, tirando Entonces, tu energía a la basura en realidad. totalmente, totalmente. Entonces, el uso de las palabras, y esto vos lo sabés perfectamente bien, es importantísimo, porque es importante en el crecimiento espiritual el incorporar palabras nuevas y distintas en nuestra vida. El no puedo hay que eliminarlo, el por qué hay que Mm, eliminarlo, hay que incorporar mm. el sí puedo, hay que incorporar el para qué, hay que incorporar un montón de frases nuevas que impactan en nuestra psicología interior desde otro lugar. Nos Claro, posicionan en otro lugar para trabajar sobre nosotros. Nos alejan del miedo, básicamente. claro, yo siempre digo, Gerardo, que es lo que a mí me enseñaron. ¿Por qué preguntar? ¿Por qué? Si puedo preguntar, ¿por qué no? ¿No? Y además quizá la pregunta no sea ni siquiera por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué? O con qué objetivo.
¿no? No importa el quién, ¿no? Muchas veces cuando los alumnos reciben mensajes del más allá o están trabajando sus dones espirituales y reciben informaciones y les llegan, bueno, pues informaciones que son muy veraces, pero que quizá no saben de dónde vienen, ¿no? Si vienen de un guía, si vienen de su yo superior, si vienen, no sé, de un espíritu y quieren saber a toda costa de dónde viene, quién es el que les ha dado esa información. Yo les digo, aquí lo importante es la información y que esa información te está ayudando a avanzar y a cambiar. El quién es el que manda esa información, eso que aporta. Eso aporta mayor seguridad a ti y a tu ego y el que tú tengas la certeza de que realmente no eres tú y ahí como medium que hayas acertado como intuitivo. Pero ¿qué aporta? ¿Qué sana? ¿En qué ayuda a saber quién dio esa información? No, no ayuda en nada. Aquí lo importante es la información, lo que esa información puede hacer por ti y lo que tú puedes hacer con esa información. Nada más. Y yo creo que muchas veces equivocamos las prioridades. Sí, el mensaje siempre es más importante que el mensajero. Ah, Esta enseñanza que el gran maestro dejara aquí en su maravilloso paso sobre la tierra, al igual que tantas, tantas enseñanzas increíbles que estamos tratando de traer nuevamente hoy aquí, tratando de quitar los velos, por decirlo de alguna manera, sí, de que la verdadera información pura baje, que esté más cerca de nosotros, como bien dijiste hoy. Es como que en este momento se está manifestando una energía distinta, ¿no? Y se siente. Y este lugar en el cual estamos, esta ola cubierta, está preparada justamente para que cada uno de nosotros podamos acceder a la información que necesitamos en el momento que la necesitamos. Entonces podríamos llegar a decir que existe tanto la información buena o la información mala en forma continua, siempre. Entonces, ¿qué será lo que sucede? Porque yo creo que es como una emisora, una de radio, que está emitiendo la misma frecuencia a las 24 horas y que algunos la sintonizan y otros no. Entonces claro. podríamos llegar a decir que existe un grupo de personas que hoy están teniendo la capacidad de incorporar una frecuencia distinta. Pero no es que hoy existe una información distinta, esa información para mí estuvo siempre. El que se va Siempre, preparando para esa información, ¿la recibe o no? claro. Yo estoy de acuerdo, que estuvo siempre esa información, pero no estamos en la frecuencia correcta para poder recibir esa información. Sí, señor, correcto. Entonces, ahí es muy importante lo que decías tú de despertar, de romper las reglas del juego, ¿no? Y de despertar dentro de esa matriz, perdón. Es un poco Sí, como la película Matrix, justamente, ¿no? Cuando claro, Neo, a través de muchos años de trabajo, en este caso, lo que nos enseña la película Matrix, que Neo trabajó profundamente en la matriz como programador, hasta que dentro de esa programación empezó a encontrar cosas que no le cerraban, cosas que le claro. sucedían que eran muy extrañas, y dijo, acá pasa algo más allá de lo que estoy comprendiendo. Cuando se preparó para comprender qué era lo que no estaba comprendiendo, apareció el mensajero que le dio la posibilidad de entrar a un mundo distinto. Esto es exactamente igual. Tanto vos como yo, como muchos trabajadores incansables de la luz, como muchas veces nos definen, queremos transmitir un mensaje. Bueno, es como dice el dicho, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y Eso volvemos es. otra vez a lo mismo. El maestro no es que aparece, el maestro estuvo siempre. El que se preparó fue el alumno. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Que la información está ahí, solo tenemos que aprender cómo conectar con eso, ¿no? ¿Cómo De todas accesarlo? maneras, tienes un libro publicado, ahora se va a publicar tu segundo libro, que además España te va a servir un poco como de presentación del libro. Cuéntanos un poquito sobre ese libro y cuéntanos ahora 23, 24, 25, 26, 27 de octubre, qué es lo que vas a hacer en España. Bueno, el libro El despertar es un libro maravilloso. Muchas veces siento que no lo he escrito yo. He entrado en un trance muy, muy profundo. Mi ser lo ha bajado totalmente. ¿Qué es lo Mm, que hace cada vez que salgo a los mundos internos? Cuando voy a los mundos internos siempre digo que no soy Gerardo, soy mi ser trabajando. Simplemente Gerardo es el avatar que utiliza en esta experiencia. Este libro lo que ha bajado es una información increíble
de lo que es un poco la vida, la real vida que el gran maestro tuvo la oportunidad de pasar por aquí y dejarnos. Cuenta quién fue, de dónde viene, cómo fue que él llegó aquí, a estos lugares, de qué personas se rodeó, quién fue la gran maestra María Magdalena realmente, dónde se conoció con el maestro, si realmente vinieron o no vinieron juntos a este juego, qué vinieron a hacer dentro de este juego, cuál fue su particularidad, quiénes lo acompañaron. Yo siempre dije que él nunca tuvo discípulos, sino que tuvo compañeros de trabajo. Desde muy temprana edad siempre supe que el maestro estuvo rodeado de gente increíble que estaba a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de las circunstancias para mí es que él se rodeó de las personas totalmente necesarias para que su misión se cumpliera en tiempo y forma. Entonces, el papel de estar rodeado de 12 discípulos que no lo comprendían, que no sabían realmente de dónde había salido este maestro, que lo seguían simplemente por una sincronía y que él tenía que hablarle a todo el mundo en parábolas porque nadie lo comprendía. Yo siempre supe de muy temprana edad que eso fue una gran mentira. Para mí no, eso no me cerraba, era una información que no era completamente realidad. Entonces, desde muy, muy temprana edad en los mundos internos, al trabajar sobre mí y descubrir ya al día de hoy más de 20 existencias anteriores, comprendí que una de esas que había vivido en persona era la vida con el gran maestro. Ahí fue donde se me dio la orden de que este era mi momento, no sé si el de la humanidad, pero sí era el mío, de bajar esta información. Decir realmente quién era él, a qué había venido, qué pasó durante todos esos años que no nos enseñan en ningún lugar qué sucedió con él, qué tipo de familia formó, cuántos hijos tuvo, quiénes fueron, dónde tuvo sus hijos, quiénes eran los que lo rodearon, quiénes fueron los que lo cuidaron, qué misión cumplió cada uno de los que estuvo a su alrededor. En fin, es un libro que tiene una información muy profunda, muy rica, pero que les vuelvo a decir lo mismo que le digo a toda la gente que me sigue. Si no vaciamos el vaso, si no hacemos el trabajo sobre nosotros, sacando toda la información que nos sirve, lo más probable es que esto sea un libro más, que sea un libro de cuentos. Entonces se van a quedar afuera de una información que me parece que es increíble. Y el seminario justamente de Pou Du Fu en Toledo lo que apunta es dos aspectos. Uno, en una primera parte, va a ser el juego de la Matrix por la mañana, y después vamos a tener el camino del maestro a través de los ojos de Tomás. Y uno dirá, ¿quién fue Tomás? Bueno, Tomás fue Dídimo, fue su hermano gemelo. El gran maestro vino con un hermano gemelo cuya función fue la de protegerlo completamente las 24 horas, estar siempre a su lado, estar siempre apoyándolo, ser su contraparte absolutamente en todo. Ser la persona que tenía el resto de la información para que esa misión se cumpla, y lo más importante de todo era el encargado de hacer que el maestro pueda llegar a cumplir con su misión, sea como sea, ser su sombra perfecta en cada momento y en cada lugar. Por eso Tomás tuvo que nacer como su hermano gemelo. No es porque Tomás sea un gran maestro, Tomás no era un gran maestro. Tomás tenía una función muy particular y muy especial que solamente quien encarnó como Tomás sabía cuál era esa función, y fue elegido también para esa función por su particularidad, que ya venía trabajando en muchas existencias, ¿no? Que era simplemente cuidar a los maestros. Él venía a cumplir la misión de cuidar a los maestros, la venía cumpliendo durante miles de años. Entonces los grandes maestros de la tierra interna le habían encomendado a él que ahora sí su misión más importante era estar al lado de un ser tan, pero tan maravilloso y perfecto como el gran maestro Jesús, como lo conocimos acá, Yoshua, su verdadero nombre. Entonces, toda esta trama maravillosa está dentro del libro, que también es la continuación del primero, que es Napoleón Bonaparte, su camino hacia la iniciación, en donde se cuenta la verdadera historia de Napoleón. Pero el verdadero protagonista del primer libro es Esteban. Esteban es un capellán en la isla de Santa Elena, que nos hace un recorrido maravilloso por lo que es el despertar de la conciencia. El segundo libro continúa exactamente donde termina el primero, y después de terminar de contarnos qué sucedió realmente con Napoleón, con la vida de Napoleón, ya en primera persona Esteban nos introduce en un mundo increíble, en un mundo maravilloso, de una información que realmente va a impactar en la conciencia de todos los que puedan llegar a adquirir ese libro en una forma increíble. Así que, El despertar, ¿no? El despertar se llama el libro.
El despertar se llama el libro justamente por toda la información que tiene, que impacta directamente en la conciencia. Está preparado y está escrito de una manera, Miquel, que Ujú, te ujú. puedo asegurar que yo lo he vuelto a leer y a releer y vuelvo a la misma conclusión. No sé quién lo escribió. Yo no lo escribí seguramente porque cada vez que me pongo a leerlo nuevamente descubro cosas que ni sabía que las había escrito. Entonces, uno ahí comprende cómo cuando tiene un trabajo interior hecho tan, pero tan profundo, tiene que dejar que su ser interior sea el que conduzca su vida, porque tu vida Eso, va a ser totalmente distinta. eso es, eso es. Y no tener miedo y confiar, ¿no? Confiar, que es lo que a veces nos falta. Un día te tengo que volver a invitar a este espacio, Gerardo, para que hablemos de Jesús, de toda su vida y de María Magdalena, que yo creo que es una gran compañera, un poco como la primera esposa de Einstein, ¿no? Que luego es la gran desconocida y juzgada, pero que también ayudó mucho a Jesús. Y yo creo que no es que no se le entienda bien, sino que no tiene ningún lugar. Y no era ninguna prostituta y no era todo eso que se dice de ella, que es una estrategia de descrédito, ¿no? Totalmente. Cuando quieras, ningún problema. La gran maestra, un ser maravilloso, increíble. eh, y cada vez que los recuerdo a ambos no puedo evitar emocionarme porque el mensaje que ellos trajeron realmente fue tan increíble, fue tan maravilloso y fue tan sencillo que la gente no lo comprende justamente por la sencillez de su mensaje. Nos han vendido una película totalmente errada y equivocada sobre la vida de los maestros y sobre la vida de María de Magdalena, ¿no? Ujú. Una maestra con una altura y una impecabilidad a la altura de maestro, obviamente. Los dos de la mano eh, tenían una función muy particular, muy especial, vinieron a activar una energía grandísima Ujú. aquí, Ujú. que es la que hoy nos permite a nosotros poder continuar dentro de este camino del despertar. Claro, probablemente si no hubiera sido mujer sería muy distinta la historia, ¿no? Sería muy distinta, exactamente. Sí, Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra historia, generalmente la verdadera, ¿no? Eso es algo que yo hago mucho énfasis en el primer libro, más que nada, ¿no? La historia no siempre se lleva de la mano de la realidad. claro. Pues qué interesante, maravilloso. Recordamos que gracias a Casa Despertar Espiritual vas a estar en España. Ahí tenéis la página web www.acasadespertar.com, a casa con K y S H. Y Gerardo, también vamos a dar tu Instagram, ¿no? Sí, mi Instagram es @gerardo_curio. Mi Sí, canal de YouTube es Gerardo Curio, igual que mi Facebook, sencillo. súper, genial. Y para terminar, ¿qué te gustaría, con qué idea te gustaría que se quedara el oyente? Porque una cosa que no hemos hablado es también la genoseología, ¿no? Que Bueno, nunca, no sé la si lo digo gnoseología bien. lo que hace es apuntar al verdadero conocimiento profundo del ser. La gnosis es conocimiento, la gnoseología es el conocimiento de ti mismo, es el conocimiento Ah, de uno mismo, es el producto final del trabajo del despertar de la conciencia. ¿no? ¿Y con qué te gustaría que la gente se quedara? Bueno, Primero, que lean tu libro. Segundo, que se apunten a tus redes sociales, a tu Instagram, a tu YouTube. Tercero, que vengan a verte a España, ahí en Valencia, en Barcelona y en Toledo, que va a ser muy interesante. Pero que tú digas, yo quiero que, sobre todas las cosas, si fuera una única cosa la que pudieran recordar, ¿cuál sería? yo creo que la más importante para mí es que comprendan que vivimos en dos mundos a la vez, en dos realidades a la vez. Y la realidad en la que cada uno de ellos decida vivir es la que van a alimentar. La psicología interior de cada uno de ellos es la que van a alimentar. Entonces, podemos creer que vivimos en un mundo que está a punto de desaparecer, en un mundo que es terrible, o podemos vivir en un mundo maravilloso en donde nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, de actuar, de sentir,
son totalmente altruistas y nos vamos preparando para una verdadera ascensión espiritual, para un verdadero rescate álmico, porque lo que nosotros venimos a rescatar justamente es el alma, no es el cuerpo físico. Somos seres multidimensionales y la idea es que cuando regresemos a ese mundo multidimensional lo hagamos con una conciencia cada vez más despierta. Y eso lo hace solamente el trabajo interior. Sí, pero estoy súper de acuerdo, ¿eh? Somos seres multidimensionales. Además, la ciencia ya está dando sus avances y sus frutos, aunque no llega a la más media, ¿no? O bueno, no tanto como nos gustaría, pero tenemos divulgadores como tú, como cada vez más médicos y más científicos que ya lo están diciendo también. Pero eso de la era moderna, del trabajo interno es muy importante, ¿no? Pero en la era moderna donde todo es rápido, en el Instagram, el TikTok, el no sé qué, no sé cuántas, no sé, yo siento que a veces la gente es como que tiene alergia al trabajo interior, que quiere la respuesta al teorema, que quiere la respuesta al problema, pero no quiere hacer las sumas y las restas para ellos sacar el resultado de ese problema, ¿no? Yo veo una gran diferencia con hace 15 años, por ejemplo, en los alumnos, ¿no? Yo tengo alumnos que los tenía que echar, que ya pasaban 8 años, 10 años y no querían marcharse porque no creían que estaban preparados. Ahora queremos todo rápido, esa inmediatez. Eso también afecta en el campo espiritual, ¿no? En el desarrollo personal y esa especie de alergia que a veces las personas le tienen a hacer ese trabajo interno. ¿Qué opinas tú, Gerardo? Totalmente. Una de las cosas que siempre sostuve es que el trabajo espiritual no es para impacientes. La impaciencia y la espiritualidad no van de la mano. No. Y otra de las grandes frases que digo siempre es que el día en que la espiritualidad y la ciencia vayan de la mano en la búsqueda del conocimiento, recién ahí vamos a estar a las puertas de la verdad. Y como bien dijiste recién, hasta hace no mucho tiempo, nosotros, y digo nosotros porque somos los que nos dedicamos a la espiritualidad desde otro lugar, éramos vistos como los locos, ¿no? Como los raritos, como los que desencajábamos en todo. Pero hoy en día existe esta nueva movida donde la ciencia está empezando a encontrarse con respuestas que nosotros venimos dando hace toda una vida. Entonces, hoy, ¿qué sucede? Las personas, cuando empiezan a observar y a cotejar la información, se dan cuenta que ya no solamente los loquitos hablan de determinadas cosas. Ahora la ciencia empieza a postular las cosas que los loquitos hace 30 años venimos hablando. Entonces ahí es donde las personas se preguntan y dicen, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí en el medio? Bueno, se perdieron de muchas cosas. ¿Qué es lo que se perdieron? Trabajar sobre ustedes. Trabajar sobre ustedes, la gente a veces le huye porque cree que el trabajo interior es toda la vida. Y lo que es toda la vida es el trabajo interior en segundo plano, como si fuese una programación. Claro. Cuando uno sabe cómo hacer el trabajo, lo hace en forma después inconsciente, porque el cuerpo aprende por repetición y la conciencia igual. Entonces, cuando la conciencia sabe lo que tiene que hacer, una vez que nosotros lo practicamos durante mucho tiempo, después nos dedicamos simplemente a vivir. Ya la conciencia sabe cómo tiene que trabajar sobre sí misma. Entonces, los frutos se ven con el tiempo, no son inmediatos. Así es, una gran verdad y algo que me encanta escuchar, porque muchísimas cosas de las que has dicho hoy, incluida esta, son cosas que yo digo incesantemente, no me cansaré de decirlo. El mundo de los espíritus es un mundo real. Como digo yo, se dedican al negocio de los milagros y les encanta escuchar. Y nos escuchan nuestros pensamientos y colaboran con nosotros, como decía ahora mismo Gerardo, aquello que te enfocas en eso es lo que la vida te va a dar, ¿no? Un placer enorme, grandísimo que hayas estado aquí en un nuevo mensaje, Gerardo. E invitamos a todo el mundo que venga a verte y a España, a través de la Casa Despertar Espiritual. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo. Y obviamente un fuerte abrazo a las chicas de Acaya, Connie y Caro. Saben que las amo, las amamos. Con toda el alma, son dos seres muy, muy particulares y no me canso de agradecer cada vez que puedo el haberlas encontrado en mi camino. Maravilloso. Muchísimas gracias, Gerardo, y hasta pronto. Y nos vemos
dentro de unos días en España. Gracias a todos. Sí, gracias. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Nos vemos en la siguiente entrega.